En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos 9, 2, 10. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió con ellos a un monte alto, y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en nuestro espacio Dies Domini. Hoy estamos ya en el segundo domingo del tiempo de la Cuaresma. Dejemos que la palabra de Dios ilumine nuestras vidas y nos proponga espacios de santificación. La religión oficial enseñaba que el Mesías sería glorioso y victorioso. Por eso, Pedro reaccionó con fuerza contra la cruz. Un condenado a la muerte de cruz no podía ser el Mesías, pues según la ley era considerado un maldito de Dios. Deuteronomio 21. La transfiguración de Jesús ayuda a los discípulos a superar este trauma de la cruz. En la transfiguración, Jesús aparece en la gloria, habla con Moisés y Elías de su pasión y muerte, porque el camino de la gloria pasa por la cruz. La cruz era un impedimento para creer en Jesús. La cruz es un escándalo, 1 Corintios 1:23. A comprender que la cruz no era ni escándalo ni locura, sino la expresión del poder y de la sabiduría de Dios, 1 Corintios 1, 22, 31, Marcos contribuye a este esfuerzo. En los años 70, la cruz de la persecución era parte de la vida de los cristianos. Nerón desencadenó la persecución y hubo muchísimos mártires. Unos puntos de reflexión en torno al Evangelio de hoy. Primero, Jesús cambia de aspecto. Jesús sube a un monte alto. En la cima aparece en la gloria delante de Pedro, Santiago y Juan. Junto a él aparecen Moisés y Elías. El monte alto evoca al Sinaí, donde Dios manifestó al pueblo su voluntad en la ley de Moisés. Las vestiduras blancas de Jesús recuerdan a Moisés envuelto en la luz cuando habla con Dios en la montaña y recibe de Dios la ley, Éxodo 24. Elías y Moisés, las dos más grandes autoridades del Antiguo Testamento, hablan con Jesús. Moisés representa la ley, Elías la profecía.
La conversación es sobre la muerte de Jesús en Jerusalén. Así quedaba claro que el Antiguo Testamento, la ley y los profetas enseñaban que el camino de la gloria pasa por la cruz. Segundo, a Pedro le agrada esto y quiere asegurarse este momento placentero en la montaña. Propone construir 3 tiendas. Marcos dice que Pedro tenía miedo, sin saber lo que dice. Lucas añade que los discípulos tenían sueño. Ellos son como nosotros. Es difícil entender la cruz. La transfiguración comienza con una afirmación. 6 días después. ¿A qué se refieren esos 6 días? Algunos lo explican de esta manera. Pedro quiere construir tiendas porque era el 6.º día de la fiesta de las tiendas, fiesta muy popular de 6 días que recordaba el don de la ley de Dios y los 40 años pasados en el desierto. Para recordar estos acontecimientos, el pueblo pasaba una semana en tiendas improvisadas. Por esto se llamaba la fiesta de las tiendas. La afirmación, después de 6 días, sería una alusión a esta fiesta. Y Pedro recuerda la obligación de construir las tiendas y se ofrece para ello. Así, Jesús, Moisés y Elías podían seguir conversando. Tercero, la voz del cielo esclarece todo. Jesús está envuelto en la gloria. Una voz del cielo dice: «Este es mi Hijo predilecto, escúchenlo». Hijo predilecto evoca la figura del Mesías sufriente anunciado por Isaías 42. La expresión «escúchenlo» evoca la profecía que prometía la llegada de un nuevo Moisés, Deuteronomio 18. En Jesús, por tanto, se realizan las profecías del Antiguo Testamento. Los cristianos de los años 70 no podían dudarlo. Jesús es verdaderamente el Mesías glorioso, pero el camino de la gloria pasa por la cruz, según el anuncio de la profecía del siervo sufriente en Isaías 53. La gloria de la transfiguración es la prueba. Moisés y Elías lo confirman. El Padre es el garante y Jesús acepta este camino. Cuarto, solo Jesús y nadie más. Después de la visión, los discípulos solo ven a Jesús y a nadie más. Esta afirmación sugiere que en adelante Jesús es la única revelación de Dios para nosotros. Para los cristianos, Jesús y solo Él es la llave para comprender todo el sentido del Antiguo Testamento. Quinto, hay que saber guardar silencio. Jesús pide a sus discípulos que no digan nada a nadie hasta que resucite de entre los muertos. Pero los discípulos no lo entendieron. No entienden el significado de la cruz. Quien no une el sufrimiento a la resurrección. La resurrección de Jesús es la prueba de que la vida es más fuerte que la muerte. Sexto, el regreso de Elías. Malaquías anunció que Elías debía volver para preparar el camino del Mesías, Malaquías 3. Este mismo anuncio se encuentra en el Eclesiástico 48. Entonces, ¿cómo podía ser Jesús el Mesías si Elías todavía no había vuelto? Por esto los discípulos preguntaban: ¿por qué los escribas dicen que primero debe venir Elías? La respuesta que Jesús da es clara. Yo les digo que Elías ya vino, pero han hecho de él lo que han querido, como está escrito de él. Jesús hablaba de Juan el Bautista asesinado por Herodes. Séptimo, la transfiguración es todo un itinerario. Jesús sube a la montaña a orar. Vence la tentación por medio de la oración.
La manifestación del reino sería muy diferente de lo que la gente se imagina. La victoria del siervo llegaría a través de la condena a muerte. La cruz aparece en el horizonte no como posibilidad, sino como certeza. Los milagros son ahora una excepción en la actividad de Jesús. Como que tenemos tres momentos. El primero, el anuncio de la pasión. Antes se hablaba de la pasión como una posibilidad remota, ahora como de una realidad. Segundo, tomar la cruz. Antes Jesús anunciaba la llegada inminente del reino. Ahora insiste en la vigilancia, en las exigencias del seguimiento y en la necesidad de tomar la cruz. Y tercero, enseña a los discípulos. Primero enseñaba a la gente, ahora se preocupa de la formación de los discípulos. Les pide escoger de nuevo y comienza a prepararlos para la misión que pronto vendrá. Sale de la ciudad para poder estar con ellos y ocuparse de su formación. Octavo, la transfiguración y el regreso del profeta Elías. La transfiguración va unida a la cuestión del regreso de Elías. La gente esperaba el regreso del profeta y éste ya había vuelto en la persona de Juan el Bautista. No como reencarnación, por supuesto, sino como un signo. Hoy sucede lo mismo. Muchos viven esperando el retorno de Jesús y escriben incluso en los muros: Jesús viene pronto. Ellos no se dan cuenta que Jesús ya está presente en nuestra vida. De vez en cuando, como un relámpago improvisado, esta presencia de Jesús irrumpe y se ilumina transformando nuestra vida. Jesús es una realidad, está con nosotros en la Eucaristía como lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios nos bendiga y vamos a hacer de nuestras vidas una transfiguración. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones.